Bueno, hola jóvenes y jovencitas, seguimos trabajando con lo que es la lección 3, congruencia de triángulos. En este caso, vamos a la sección 2, criterios de congruencia de triángulo, ¿verdad? En el ejemplo 3.3 tenemos lo siguiente: en su cuaderno van a construir los triángulos que cumplen las siguientes condiciones. Primero van a trazar un segmento AB, que va a medir 5 centímetros. Con su regla usted va a trazar un segmento AB que mide 5 centímetros. Luego un segmento BC que mide 4 centímetros. Luego otro segmento que mide 2 centímetros. Entonces, solución. Primero trazar el segmento AB, ¿verdad? Como base. ¿Cuánto mide? 5 centímetros. Mide 5 centímetros. Entonces, trazamos ese segmento AB que mide 5 centímetros. Ahora, iríamos al paso número 2, que sería trazar arcos, ¿verdad? Con nuestro compás, vamos a abrir nuestro compás y vamos a trazar un primer arco de 2 centímetros. ¿Ah? Vamos a crear una abertura, vamos a medir una abertura de nuestro compás con la regla de 2 centímetros. Y vamos a trazar arcos. ¿Ah? Vamos a trazar un arco aquí de 2 centímetros y luego nos vamos a ir al vértice B y vamos a trazar un arco de 4 centímetros. Ahora bien, una vez trazados esos dos arcos, en la intersección de los arcos se ubicará el punto C. En esta intersección aquí vamos a ubicar el punto C. ¿Ve? Y ya teniendo ese punto C, lo que nos toca simplemente es más fácil, más sencillo, que sería trazar, ¿verdad? Los lados, ¿verdad? Que sería el segmento AC, ¿verdad? Con la regla lo trazamos, y el segmento BC, siempre utilizando, ¿verdad? Los implementos necesarios para hacer las cosas bien. Ahora bien, en el paso número 4 ya tenemos lo que es el triángulo, ¿verdad? El triángulo ABC. Ya tenemos nuestro triángulo bien formado, ¿verdad? ¿Y con qué empezamos a trabajar? Bueno, nos dieron las medidas de 3 lados. Hemos trabajado con las medidas de 3 lados. Recuerde que el segmento AB significa al segmento AB, que AB significa la medida del segmento AB. Cuando solamente tenemos AB significa medida, ¿verdad? ¿Medida de quién? Del segmento AB. Y aquí tenemos segmento AB. Ahora bien, en su cuaderno vamos a hacer lo que es otro inciso, el inciso B. En su cuaderno construya el triángulo que cumple las siguientes condiciones. Aquí ya no tenemos 3 lados, si vemos, tenemos 2 lados y un ángulo. Entonces comenzamos. Solución. Trazar el segmento AB. ¿Cómo base? ¿Cuánto mide ese segmento? 6 centímetros. Entonces el segmento AB, que mide 6 centímetros, lo primero que vamos a trazar. Luego vamos a trazar un ángulo de 30 grados con vértice en A, ¿verdad? Vamos a agarrar lo que es nuestro transportador, vamos a ubicar la crucita en el vértice A y vamos a buscar ese ángulo de 30, ¿verdad? Entonces trazamos esta marquita aquí y luego con la regla hacemos una extensión de ese lado. Ahora bien, con la línea trazada, ¿eh? En el paso 2, con esta línea trazada, se medirán los 4 centímetros. Con esta línea nosotros vamos a medir 4 centímetros para ubicar el punto C. Entonces, habíamos marcado pero punteado. Ahora vamos a trazar una línea, ¿verdad? Que mide exactamente 4 centímetros, una línea continua. Nos va a llegar hasta los 4 centímetros, nada más. Ahora bien, en el paso número 4 vamos a cerrar nuestro triángulo, ¿verdad? Aquí solamente teníamos línea poligonal y nosotros venimos y trazamos aquí ya lo que es el segmento CD. Y ya tenemos lo que es nuestro triángulo. Y si vemos aquí, es diferente al anterior. En el anterior trabajamos con las medidas de sus lados. Aquí estamos trabajando con 2 medidas de sus lados y un ángulo, un caso diferente, ¿verdad? Ahora bien, seguimos
en nuestro cuaderno, ¿verdad? Siguen ustedes en su cuaderno construyendo los triángulos que cumplen las siguientes condiciones. Ahora es el inciso C, y en este inciso C vemos que tenemos la medida de un lado, ¿verdad? Tenemos lo que es la medida del segmento AB, que mide 6 centímetros, y ahora nos piden la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. Entonces comenzamos, y lo primero siempre va a ser trazar un segmento. En este caso siempre sería el segmento, la medida del segmento AB, ¿verdad? Que mide 6 centímetros. Entonces trazamos la medida de este segmento AB que mide 6 centímetros, y luego vamos a pasar a graficar ángulos. Entonces luego vamos a trazar los ángulos de 30 y 50 con vértice, el primero en A y el segundo en B. Entonces ya sabemos, aquí ya la vez pasada ya ubicamos el transportador en este lado y marcamos una marca acá, ¿verdad? Y luego vamos a trazar lo que es la línea punteada. Lo mismo va a ocurrir acá. Vamos a mover este transportador, vamos a colocar la crucita acá, y la abertura de 50 sería en este lado, ¿verdad? Entonces tendríamos los dos ángulos. Luego pasaríamos a lo que es el paso 3. En la intersección de los rayos, en esta intersección nosotros vamos a ubicar nuestro punto C. Ya ubicando nuestro punto C, sabemos que simple y sencillamente marcamos nuestro segmento, ¿verdad? El segmento AC y el segmento BC. Ahora bien, si nosotros recordamos, trabajamos diferente, ¿verdad? Trabajamos, la verdad, 3 casos diferentes, trazamos 3 casos diferentes, donde en el primero trabajamos con lados, en el segundo trabajamos con lo que eran 2 lados y un ángulo, y en el tercero trabajábamos con lo que era un lado, siempre el mismo lado, ¿verdad? Y 2 ángulos. En esos 3 ejemplos, la verdad, ambos eran congruentes. Bueno, los 3 no ambos, ¿verdad? Eran congruentes. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Si recordamos, se llama criterios de congruencia. ¿Cuáles son los criterios de congruencia? Bueno, aquí los tenemos y los fuimos trabajando conforme a ello. Si vemos, 2 triángulos son congruentes si satisfacen uno de los siguientes criterios. 1, con que satisfagan 1 es suficiente. Los 3 lados son respectivamente congruentes, que fue el caso número 1. Tenemos que los 3 lados tienen que ser respectivamente congruentes. Si vemos aquí el segmento, lo que es el segmento AB, bueno, si vamos con las marquitas, de acuerdo a las marquitas, tenemos esta marquita que aquí solo hay una. Eso significa que el segmento CA, es este último, es congruente con este otro, que es el segmento C'A'. Con 2 marquitas tenemos lo que es el segmento AB, ¿verdad? El segmento AB, que es congruente ¿con quién? Con el segmento este de aquí, que sería A', B'. Luego tenemos 3 marquitas para el tercer lado, y sería el segmento BC, ¿verdad? Así lo ubican acá con ese nombre, BC, con el segmento B'C', ¿verdad? Entonces aquí tenemos los criterios de congruencia para los 3 lados. Ahora bien, tenemos el segundo, que es igual al segundo ejemplo que hicimos, a la construcción, que tenemos, vemos el segmento, este lado es congruente con este otro segmento, ¿verdad? Tiene 2 marquitas y estamos indicando que es congruente con este, y esta marquita de en medio en el ángulo con este otro está diciendo que estos dos son congruentes, que tienen la misma medida. Entonces, para marcar lados comenzamos con una rayita, ¿verdad? Y igual para marcar ángulos comenzamos con 2. Entonces aquí tenemos que el segmento AB es congruente con el segmento A'B', que el segmento AC es congruente con el segmento A'C', y que el ángulo A es congruente con el ángulo A'. Ahora bien, este es lo que es LAL, ¿verdad? El segmento LAL, el criterio LAL.
lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Ahora vamos con el tercer criterio, que es el ala, ¿verdad? Que es el último que construyeron, que es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Si vemos, tenemos aquí la marquita, comenzamos con una marquita de ángulo, luego una marca de segmento y luego dos marquitas para el ángulo. Entonces, esto significa que este ángulo es congruente con este, que el ángulo A es congruente con A', que el segmento, ¿verdad? El segmento AB es congruente con el segmento A', B', y que el ángulo B es congruente con el ángulo B'. Estos criterios de congruencia tienen que darse en este mismo orden, ¿verdad? Respectivamente, es muy importante, respectivamente. No pueden haber saltos, ¿verdad? No podemos decir de que comenzamos este lado es congruente con este, luego este ángulo es congruente con este, luego aquí no tenemos nada y aquí este lado de acá diríamos que es congruente con este. No, no pueden haber saltos. Tienen que ser específicamente de la misma forma, ¿verdad? Respectivamente. Entonces tenemos tres criterios, LLL, LAL y ALA. Ahora bien, apliquemos esos criterios. Ejemplo 3.4. Identifique el criterio de congruencia del triángulo, ya sea lado, 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 LAL o ALA, utilizado para identificar que los siguientes triángulos son congruentes. Comenzamos con el primero. Bueno, hay que observar. Lo primero es la observación. Vemos qué podríamos decir, qué podemos ver, qué podemos encontrar. Vemos que tenemos un lado que mide 3 centímetros. Bueno, este y este son congruentes. Los marcamos con una rayita. Ahora, ¿tenemos algún otro lado, algún otro segmento que sea congruente? ¿Otro segmento que tenga exactamente la misma medida? Si observamos, tenemos que mide 6 centímetros, otro segmento. Entonces, tendríamos que colocar dos marquitas, ¿verdad? Entonces, una, dos, y buscamos el del otro triángulo. Una, dos. Ahora bien, tenemos dos lados. ¿Y qué más tenemos? Observamos bien. Si observamos, tenemos ángulos congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen la misma medida. Y sería el ángulo A de este. No me salió bien la marca. El ángulo A. Aquí así vamos a ver si me sale ahí. Con el ángulo F, ¿verdad? Tienen exactamente la misma medida. Entonces, ya hemos observado, hemos visto, hemos hecho marquitas y nosotros podemos ya tener nuestra solución. Y entonces decimos que lo que es el segmento AC, ¿verdad? Que fue el primero que marcamos, es congruente con el segmento FE. Y luego que el ángulo A, ¿verdad? Tenemos el ángulo A porque recuerden que tiene que ser respectivamente y continuo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí lo que es lado, ángulo, lado. Entonces mencionamos lo que era este lado, vamos con el ángulo. ¿Y quién es congruente con el ángulo A? Bueno, el ángulo F. Ahora bien, seguimos. Sería ahora el segmento AB, ¿verdad? La medida del segmento AB, que es congruente con la medida del segmento, perdón, el segmento nada más, FD. Entonces, ahora bien, podemos concluir que el triángulo ABC, este triángulo ABC, es congruente ¿con qué triángulo? Con el triángulo FDE. Si nos fijamos, los mencionamos de la misma forma. El triángulo ABC y el triángulo FDE. Comenzamos por este lado más grande a nombrarlo, entonces igual con el otro, ¿verdad? Estos dos triángulos son congruentes. Ahora bien, ¿por qué criterio? Bueno, si nosotros chequeamos ahí y miramos que comenzamos con ¿quién? Con lado, ángulo, lado, entonces el criterio es LAL, ¿verdad? Lado, ángulo,
lado. Ese es nuestro criterio, lado. Ahora bien, continuamos con lo que es siempre identificando el criterio de congruencia. Ahora de estos otros dos triángulos en el inciso B. Entonces, chequemos, miremos qué tenemos, qué observamos y no sé qué miran. Si vemos, tenemos lo que es una medida del ángulo AB. La medida del ángulo AB mide 5 centímetros, es esta de aquí. Y acá hay alguna que mide 5 centímetros, ¿verdad que sí? La FD mide 5 centímetros. Ahora bien, o la DF, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra observamos? El segmento AC mide 4. El segmento AC mide 4 y le vamos a poner dos marquitas, ¿verdad? Porque es el segundo lado que es congruente. Y es congruente con ¿qué segmento? El AC es congruente con el segmento DE. Entonces, le vamos a poner dos marquitas acá. Luego nos queda, ¿qué otro dato nos queda? Bueno, nos queda otro lado. Entonces, ya vamos identificando el criterio de congruencia en este caso. ¿Cuál sería ese otro lado? Bueno, lo único que nos queda, ¿verdad? Que sería CB. Y a este CB le vamos a colocar tres marquitas, que sería congruente con el segmento EF. Entonces, tres marquitas le corresponden, ¿verdad? Porque ya es el tercer lado. Entonces, solución. Tenemos que dado que el segmento AB es congruente con el segmento DE. ¿Por qué? Porque ambos miden 5 centímetros. Luego tenemos que el segmento AC es congruente con el segmento DE porque ambos miden 4 centímetros. Luego que el segmento CB es congruente con el segmento EF, ¿verdad? Ambos miden 6 centímetros. Entonces, se concluye que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE. Ahora bien, ¿por qué criterio? Si nosotros chequeamos las marcas, vemos que solamente tenemos lados, lado, 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 y siempre se nombran respectivamente, ¿verdad? Lado, 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 lado. Entonces el criterio es perdón, LLL. El criterio es LLL. Ahora bien, miremos lo que es el ejemplo C. A ver qué es lo que nos dan y qué criterio sería. Entonces, si observamos, tenemos un ángulo, un lado, un ángulo, ¿verdad? Un ángulo, un lado, un ángulo. Entonces, tenemos lados, segmentos congruentes. Vemos, si marcamos lo que son los segmentos, tendríamos el segmento AB, que es congruente con lo que es el segmento DE. Luego nos iríamos a lo que son los ángulos y miramos que el ángulo A mide 50 y es congruente con el otro ángulo que mide 50, ¿verdad? Que sería el ángulo D. Ahora bien, tenemos que el ángulo B mide 100 y sería el otro ángulo congruente. Le hacemos las dos marquitas, ¿verdad? Porque es un segundo ángulo. Y este es congruente con lo que es el ángulo E. Entonces le hacemos las dos marcas al ángulo E y ahí ya tendríamos cheque nuestras marquitas, ¿verdad? Pero no nuestro trabajo. Entonces la solución sería, dados que el segmento AB es congruente con el segmento DE, que el ángulo A es congruente con el ángulo D, que el ángulo B es congruente con el ángulo E, y se concluye que el triángulo ABC es congruente con lo que es el triángulo DFE. ¿Por qué criterio? Bueno, si nosotros revisamos, tenemos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado,
ángulo. Entonces sería por ala, ¿verdad? Nuestro criterio aquí es, ala. Entonces trabajamos los tres criterios, ¿verdad? En este ejemplo B nos salió lo que era el criterio lado, lado, lado. En el primero nos salió LAL, ¿verdad? Lado, ángulo, lado, y aquí el ala. Hemos trabajado con los tres criterios de congruencia. Entonces, ¿cuál es la tarea? Bueno, la tarea estaría en lo que es la página 74. Lo que es el ejercicio 3.3. Esa sería nuestra tarea, nuestro trabajo. Ahora bien, iríamos al ejemplo último, que sería el 3.5, y en este nos piden que construya el triángulo ABC según las medidas siguientes. Bueno, aquí nos dan, volvemos a construir y vamos a construir un triángulo AB, que va a medir 6 centímetros ese segmento AB, y que el ángulo va a medir 30. Y un segmento BC que va a medir 4. Entonces, bueno, esta sería una de las opciones, ¿verdad? AB, el segmento AB, el ángulo de 30 y nuestro lado que mide 4 centímetros. Ahora bien, tenemos otra opción, ¿verdad? Porque depende de cómo usted utilice sus implementos, así le va a salir el triángulo. Entonces, igual trazamos nuestro segmento AB de 6 centímetros, marcamos la medida de nuestro ángulo de 30 y luego trazamos la medida del segmento BC, ¿verdad? Que mide 4 centímetros. En este sí nos fijamos, la abertura se hizo más grande y en este la abertura más pequeña. Eso significa que nosotros tenemos dos triángulos, ¿verdad?, que cumplen las características, ¿verdad? Este mide 4 centímetros, igual que este otro lado mide 4 centímetros. Tenemos un triángulo más grande y un triángulo más pequeño que cumple con estas medidas, que hemos construido con esas medidas. Tenemos dos triángulos diferentes. En esta construcción se puede observar que hay dos triángulos que cumplen las condiciones dadas, pero estos no son congruentes, porque si nosotros sobreponemos a este sobre este, vemos que van a corresponder lo que es este ángulo de 30 y este segmento, ¿verdad?, esta medida de AB, pero este ángulo no corresponde, a pesar de que este lado sí corresponda, ¿verdad? Entonces tenemos tres cosas que sí corresponden. Tenemos ángulo, lado, lado, corresponden, pero no hay un criterio donde sea ángulo, lado, lado. No existe ese criterio, ¿verdad? Sí corresponden las partes, sí corresponden, pero no son congruentes, porque nosotros, si sobreponemos estos dos, no son congruentes, ¿verdad? De este ejemplo se sabe que cuando están dadas las medidas de dos lados y un ángulo no comprendido entre ellos, se puede producir dos triángulos no congruentes. Hay casos en que un triángulo obtusángulo, ¿verdad? Tenemos un triángulo obtusángulo y también tenemos un triángulo acutángulo, dependiendo de cuánto haya abierto a usted el ángulo formado por el segmento AB y el segmento BC. Ahora bien, en el caso lado, ángulo no comprendido, ¿verdad? El ángulo no está comprendido, y si nos fijábamos en los criterios, el ángulo estaba comprendido porque era lado, ángulo, lado. El ángulo estaba comprendido. Eso significa en medio de los dos lados. Aquí en este caso el ángulo está a un lado, no comprendido. Se acostumbra a llamarlo el caso ambiguo y por lo general no puede tomarse como un criterio de congruencia de triángulos. No puede tomarse como un criterio de congruencia de triángulos porque si vemos, son triángulos, dependiendo cómo lo dibuje usted, no son congruentes, ¿verdad? Entonces, con esto concluimos y aquí está la tarea, página 74, lo que es el ejercicio 3.4, ¿verdad? A trabajar, se ha dicho, jóvenes.